Buenas noches. Hoy día vamos a comenzar a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a ver las preguntas que vinieron en el examen pasado. Van a venir van a venir que vinieron en el examen pasado. Entonces hoy día vamos a tratar de resolver. Vamos a resolver, no los que lo vamos a tratar de resolver, sino lo vamos a resolver. Y yo espero que ustedes participen de manera activa, ¿no? Eh, mm, ¿Cómo se llama? Poniendo la respuesta, ¿no? A través del chat. Y si abren el micro, pues normal, normal, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Entonces yo creo que vamos a comenzar ya este trabajo de hoy día. Eh, eh, Fueron 50 preguntas que vinieron en el examen, el último examen de nombramiento. Entonces vamos a desarrollar esas 50 preguntas, las vamos a desarrollar aquí a través de la virtualidad. ¿Sí? ¿Me permiten compartir, por favor, ya? Déjame ver un ratito. A ver, compartir. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, contéstenme. Sí, muy bien, Jairo. Muy bien. Entonces vamos a tratar de resolver las preguntas que se hicieron en el último examen de nombramiento. La pregunta dice así: una docente, vamos a dejarle aquí el espacio mejor así, para que no nos confundamos. Ahí, vamos a hablar solamente de esto. Una docente tiene como propósito que los estudiantes analicen un documento de la Iglesia Católica, que promuevan nuevas formas de evangelización y además que destaque la importancia de respetar los derechos de los pueblos originarios. ¿Cuál de los siguientes documentos es adecuado para el propósito del docente? Mira la pregunta. Un docente tiene como propósito, nosotros tenemos como propósito que nuestros estudiantes analicen un documento de la iglesia y donde se promueva las nuevas formas de evangelización y además que se destaque la importancia de respetar los derechos de los pueblos originarios. ¿Cuál de los siguientes documentos es adecuado para el propósito que tiene la docente? Laudato Si, Fratelli Tutti, querida Amazonía. ¿Cuál creen ustedes que es la adecuada? A ver, Jairo, Lilia, ¿cuál crees? A ver, ¿cuál creen ustedes que de estas tres documentos emitidos por el Santo Padre, los tres, valga para ver que se las escribió el Papa Francisco, Laudato Si, Fratelli Tutti y Querida Amazonía? ¿Cuál de los tres crees tú que es el adecuado para darle a nuestros estudiantes? Teniendo el propósito, ¿no? Mira el propósito de respetar los derechos de los pueblos originarios. Aquí está el propósito, respetar el derecho de los pueblos originarios. A ver, ese es nuestro propósito.
La A. Está diciendo Jairo, la A. ¿Qué habla Laudato Si? Laudato Si, ¿qué habla? Recuerden ustedes de qué habla. Vamos a ir analizando cada uno. Dice, respetar los derechos de los pueblos originarios. Disculpen, originarios. Laudato Si habla del cuidado de la naturaleza, ¿sí? Del cuidado de la naturaleza, del cuidado del medio ambiente. Fratelli Tutti, ¿de qué habla? Fratelli Tutti de... Recuerden, todos somos hermanos. Y querida Amazonía, ¿de qué habla? Fratelli Tutti de que todos somos hermanos y querida Amazonía de las costumbres de los pueblos. ¿Cuál de estas tres no es la A? No es la A. Laudato Si recuerda que habla de la casa común, del cuidado de la casa común. Entonces, si no es la A, ¿cuál nos queda? ¿La B o la C? ¿Cuál sería la respuesta ante esta pregunta? Ya descartamos que es la A. Date cuenta en el propósito. Respetar los derechos de los pueblos originarios. Está allí, la palabrita está aquí. Respetar los derechos de los pueblos originarios. ¿Cuál es la respuesta ante este propósito que tiene la maestra? Sí están allí, ¿verdad? Jairo, Lilia, están ahí. La C, claro, Jairo, claro, porque tenemos que darnos cuenta del propósito. El propósito que es respetar los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Respetar los derechos de los pueblos originarios. Ese es el propósito que tiene la docente. Entonces, tiene que ser definitivamente querida Amazonía. La respuesta es la letra C, el documento de la que menciona la letra C. Vamos al siguiente. Ah, se me pasó. Voy a ir subiendo poco a poco. Acá. Dice, vamos viendo la pregunta 27. Una docente tiene como propósito promover el diálogo ecuménico entre los estudiantes de diferentes confesiones cristianas. Para ello está considerando realizar una actividad inicial que favorezca dicho diálogo. ¿Cuál de las siguientes acción pedagógica, es la más adecuada para iniciar el diálogo ecuménico entre los estudiantes? Mira la pregunta. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más adecuada para iniciar el diálogo ecuménico entre los estudiantes? La alternativa A es entregar algunos pasajes del decreto Unitatis Redintegratio y pedir que los lean en equipos, luego indicar que mencionen los principios del ecumenismo desarrollados en dichos pasajes, solicitar que mencionen los ritos que se realizan en sus confesiones cristianas durante el bautismo, luego proponerles que compartan los aspectos en común que han identificado,
o pedir que mencionen los cultos y veneraciones que realizan sus confesiones cristianas. Luego indicarles por qué en la religión cristiana existen diversos cultos y veneraciones. ¿Cuál de estas actividades crees tú que es la correcta? Una acción pedagógica más adecuada. Las tres son acciones pedagógicas, pero la más adecuada, ¿cuál es? Para realizar una actividad que favorezca el diálogo entre los estudiantes, ¿no? O sea, hay una aula, hay un aula donde hay hermanos de diferentes confesiones y queremos nosotros ahí ver sobre el ecumenismo. ¿Cuál de estas acciones crees tú que es la más adecuada? La C, me dice Lilia. Pedir que mencionen los cultos y veneraciones que realizan sus confesiones cristianas. Luego indicarles por qué en la religión cristiana existen diversos cultos y veneraciones. Jairo también me está diciendo que la C. Vamos entonces analizando la C. Vamos analizando la C. Pedir que mencionen los cultos y veneraciones que realizan en sus confesiones cristianas. Recuerda que los hermanos no católicos no realizan veneraciones. ¿Mm? Y vamos a entrar en una gran discrepancia si tratamos nosotros de hablarles de la dulía, de la latría y de la hiperdulía. Vamos a entrar en grandes discusiones. Entonces la C no es la adecuada. Tenemos que buscar algo en común. Cuando hablamos del ecumenismo, hablamos algo en común, algo que tenga, que entre uno y el otro nos una, no que nos desuna. Algo que tengamos en común entre católicos y no católicos. Quizá las formas pueden ser diferentes, pero algo en común. ¿Qué tendríamos en común? Partir de allí. Claro, solicitar que mencionen los ritos que se realizan en sus confesiones cristianas durante el bautismo, porque el bautismo, recuerda que todas las iglesias cristianas, y ahí estamos los católicos también, porque los cristianos somos, los católicos somos cristianos, tenemos como prioridad el bautismo. Y podríamos ahí decirnos cómo se bautizan, dónde se bautiza, pero el bautismo, no importa la forma, ¿no? No importa, perdón, no importa los detalles, pero lo importante es aquí el bautismo. Entonces, mira, entregarles un decreto, si me voy a la letra A, a entregarles un decreto, ellos no les interesa el decreto, porque el decreto no está dado por su iglesia. En cambio, el bautismo sí se da en su iglesia y en la nuestra también. Cultos y veneraciones, ellos no rinden cultos y veneraciones, solamente el culto a Dios y veneraciones no realizan, ¿no? Entonces, ellos no realizan lo de acá, no están de no, no, a ellos no les interesa el decreto, entonces, pero sí el bautismo, sí el bautismo. Entonces, la respuesta sería la letra B, ¿sí? Vamos continuando. Ahora nos dicen que leamos esto
y va a venir para la pregunta 28 y 29. Como parte de una actividad de interpretación de textos bíblicos, mira, como parte de una actividad de interpretación de textos bíblicos, un docente presenta a los estudiantes el siguiente pasaje de la vida de Jesús. Jesús envía a los 12. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto. Y les decía, quédense en la primera casa en que les den alojamiento, hasta que se vayan de ese sitio. Y si algún lugar no los reciben ni los escuchan, no se alejen de allí, sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos. Fueron pues a predicar invitando a la conversión. Expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndolos con aceite. ¿Sí? Vamos a volver a ver, pero primero la pregunta, la pregunta 28. A partir del texto de acá, el docente y los estudiantes empiezan a dialogar sobre las características de la iglesia que se evidencia en el texto. Jesús envía a los 12. ¿Cuál de estas es la característica? ¿Qué característica? Sabemos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Según este texto bíblico, ¿qué característica encontramos allí de la iglesia? La B, me dice Lilia. ¿Y Jairo? ¿Qué me dice Jairo? También es... Un ratito, por favor. No. Disculpen, tocaban la puerta y no había quien lo abriera. A ver, Jairo también me está diciendo la B. Y Marioldi, ¿qué me dicen? A ver, ciertamente es la letra B. La iglesia es apostólica. ¿Por qué? ¿Por qué no habla del, porque aquí en el texto no te está hablando ni de la unidad, ni de la santidad, ni de la universalidad? Está hablando de que llamó a los 12 apóstoles, dándoles poder, ¿no? Dice, Jesús envía a los 12. ¿A qué 12? A los apóstoles. Entonces, aquí la respuesta muy bien, los maestros que pusieron la letra B. Muy bien, porque están hablando de que la iglesia es apostólica. ¿Sí? Entonces, muy bien la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Un docente, un docente, acá, hasta acá, está bien. El docente, a ver, a ver, el docente tiene como propósito que los estudiantes reflexionen sobre el mensaje del texto bíblico. Jesús envía a los 12.
¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más adecuada para que el docente logre su propósito? ¿Ya? La más adecuada para que el docente logre su propósito. Mira el propósito, tienes que ver primero el propósito del maestro. El propósito es que los estudiantes reflexionen sobre el mensaje del texto bíblico de que Jesús envía a los 12. ¿Ya? Ese es nuestro propósito. Entonces, ahora ustedes tienen que buscar de las tres alternativas cuál cumple el propósito. Que sea lo mejor. Señalarles algunos aspectos esenciales de la misión de la iglesia presentados en el texto. Luego comentar cuál es la importancia de la unidad dentro de la iglesia y la comunidad. Finalmente, preguntarles por qué es importante que los cristianos se mantengan unidos para enfrentar los males que aquejan a la sociedad. B, solicitarles que expliquen cuál es la misión que Jesús encomendó a los apóstoles. Luego, pedir que comenten quiénes son las personas que cumplen dicha misión en la actualidad. Finalmente, preguntarles cómo ellos, desde su posición como estudiantes, pueden promover que se conozcan el mensaje de salvación. C. Comentarles por qué Jesús envía a los apóstoles de dos en dos. Luego, solicitarles que comenten por qué solo pueden llevar un bastón, un calzado y un manto cuando visten a las personas. Finalmente, explicarles el significado de la frase del texto, sí. No los reciben, no se alejen, sin haber sacudido el polvo de sus pies. Jairo está atento y me está diciendo la letra B. A ver, los demás, ¿qué dicen ante esta situación, ante este propósito? ¿Cuál es el más adecuado? Vamos analizándolos. Jairo me está diciendo que es la letra B, la de acá, solicitarles que expliquen cuál es la misión que Jesús encomendó a los apóstoles. Bien, a ver, vamos a ver. Pero hay que ver el propósito primero, hay que revisar el propósito. Que los estudiantes reflexionen sobre el mensaje del texto bíblico. ¿Cuál es el texto bíblico? Jesús envía a los 12, ¿cierto? ¿Para qué los envía? ¿Para qué envía Jesús a los apóstoles? A evangelizar, ¿no es cierto? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más adecuada? Señalarles algunos aspectos esenciales de la misión de la iglesia presentados en el texto. Luego comentar cuál es la importancia de la unidad. ¿Están hablando de la unidad? Recuerda que en la anterior habíamos quedado sobre la apostolicidad, en la anterior pregunta. Entonces, la unidad dentro de la iglesia y la comunidad. Finalmente, preguntarles por qué es importante que los cristianos se mantengan unidos. No estamos hablando de la unidad. En la B, vamos a ver, solicitarles que expliquen cuál es la misión. ¿Para qué? Aquí va cuadrando. Aquí sí va cuadrando, mira, ve. Solicitarles que expliquen cuál es la misión, la misión. Y Jesús les dio una misión a los apóstoles. ¿No es cierto? Que Jesús les encomendó a los apóstoles. Luego pedir que comenten quiénes son las personas que cumplen dicha misión en la actualidad. Está encajando, ¿no? ¿Quiénes cumplen esta misión actualmente? Y finalmente, cómo ellos desde su posición como estudiantes pueden promover que se conozca el mensaje de la salvación. Ajá, Lilia, definitivamente vemos que encaja perfectamente la letra B. Pero vamos a leer también la C, por si acaso, ¿no? Por un por si acaso. Comentarles por qué Jesús envía a los apóstoles. Hay un para qué, no un por qué, de dos en dos. Luego solicitarles que comenten por qué solo pueden llevar un bastón, un calzado y un manto. Eso no encaja para nada. Entonces, definitivamente, la letra, muy bien Marioldi, la letra
que señalamos debe ser la letra B. Un ratito, por favor. Dime, Leslie, estoy ocupado, estoy en clase. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Leslie, llámame a las 9:30 porque estoy en clase, estoy dictando clase. 9:30, llámame. 9:30. Ya. Chau, chau. Entonces, ¿sí? Vamos bien entonces, vamos bien. Vamos ahora a la siguiente pregunta, la número 30. Una docente ha planificado 3 actividades orientadas a que los estudiantes enriquezcan sus conocimientos sobre la religiosidad popular. Ustedes ya saben lo que es religiosidad popular, ¿no es cierto? Ustedes son maestros de educación religiosa y ustedes saben ya lo que es la religiosidad popular. Ella busca iniciar su sesión con las actividades que supone un menor nivel de demanda cognitiva, o sea, poco nivel de demanda cognitiva. ¿Cuál de las actividades, cuál de las actividades, cuál de las siguientes actividades es adecuada para lograr su propósito? Siempre fíjense el propósito, siempre busquen el propósito, subrayen. Cuando en su examen, subrayen su propósito, vean ustedes, si una pregunta así, subrayen el propósito. Ella ha planificado 3 actividades orientadas a que los estudiantes enriquezcan sus conocimientos sobre religiosidad popular. Ella busca iniciar su sesión con la actividad que supone, mira, supone un menor nivel de demanda cognitiva. Menor nivel de demanda cognitiva. Entonces, ella propone analizar cómo se expresa la religiosidad popular en algunas regiones del Perú para celebrar Semana Santa, la primera. Comparar las costumbres rurales y urbanas de varias ciudades del Perú para celebrar la Semana Santa. Y la tercera es describir una de las tradiciones más representativas del Perú para celebrar la Semana Santa. Mira lo que quiere, se supone de menor nivel de demanda cognitiva. ¿Cuál de las 3 sería la adecuada? A ver, ¿quién me responde? O Marioldi creo que me respondió, no sé. A ver. ¿Cuál sería la respuesta? Analizar cómo se expresa la religiosidad popular en algunas regiones del Perú para celebrar Semana Santa. Comparar las costumbres rurales y urbanas de varias ciudades del Perú para celebrar la Semana Santa. Jairo me dice que la B, comparar las costumbres rurales y urbanas de varias ciudades del Perú para celebrar la Semana Santa. Marioldi me dice la C, describir una de las tradiciones más representativas. Mira, te está diciendo de poco, de de un menor nivel de demanda cognitiva. Aquí te están diciendo un menor nivel de demanda cognitiva. Si tú vas a analizar la religiosidad popular en unas regiones, va a depender una mayor demanda cognitiva. Si comparas, ahí tendremos que ver los verbos. ¿Cuál es el verbo más pequeño, por así decirlo? Analizar, comparar o describir. ¿Cuál es lo de los verbos? Ahí tienes que ver verbos. Describir, claro. Describir, por lo tanto, Marioldi tiene razón. Es la letra C.
describir una de las tradiciones más representativas del Perú para celebrar la Semana Santa. Porque vamos a describir, no es mucha demanda cognitiva, no hay mucha demanda cognitiva al, ¿cómo se llama? Al describir. En cambio, si analizamos es mucho mayor, o comparar es mayor que describir. Entonces, la respuesta es la letra C. Vamos a la 31. En los exámenes, eh, maestros, hay bastantes textos. Yo no sé si ustedes hoy es primera vez que van a postular o ya han postulado anteriormente, pero siempre dan textos un poco largos y tienen que estar preparados. Si es que usan lentes, llevar lentes, porque de verdad que a veces que uno se cansa, porque es bastante largo los textos, ¿ya? Y a veces vienen casuísticas también. Dice, ahora vamos a la 31. Una docente presenta a sus estudiantes el siguiente texto. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás de la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba, si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio del gentío, preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos contestaron, ¿ya ves cómo oprime esa gente? ¿Y preguntas quién te tocó? Pero él seguía mirando alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Mira, ya la maestra ha presentado este texto. La docente busca que los estudiantes inicien el análisis del texto a través del método, mira, el método histórico crítico. Método histórico crítico que utilizamos para que los alumnos analicen parábolas. ¿Qué grupo de preguntas es adecuado para que logre su propósito? A. ¿Por qué la mujer no se curaba de su mal? ¿De dónde provino el poder de Jesús para sanarla? ¿Qué significa la expresión, hija, tu fe te ha salvado? ¿Por qué la mujer se acercó a Jesús por detrás? ¿Qué tiene que ver su enfermedad con esto? ¿Por qué se consideraban impuras las personas que sangraban? ¿Por qué los médicos no habían podido curar a la mujer? ¿Con qué intención la mujer tocó el manto de Jesús? ¿Cómo pudo darse cuenta Jesús de quién le tocó el manto? ¿Cuál sería la respuesta? Marioldi me dice la B. ¿Estamos ahí en la B? ¿Sí? A ver los demás, ¿qué dicen? Método histórico crítico. Histórico crítico. Método histórico crítico. A ver. Cuando hay una parábola, nosotros tenemos que explicarles las cosas a los estudiantes, porque hay cosas que no entienden. Por ejemplo, a ver, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Tendríamos que explicar qué cosa.
era la aguja, no de las agujas que ahora con la que cosemos. Entonces tenemos que irnos a una parte de historia, ¿no es cierto? A una parte histórica. Y vamos viendo acá, a la pregunta, ¿por qué la mujer no se curaba de su mal? ¿De dónde le proviene el poder de Jesús para sanarla? Como que no estoy dando nada de historia. Ahí, no me gustan esas preguntas para historia, no me gustan. ¿Por qué la mujer se acercó a Jesús por atrás? Porque quería curarse. ¿Qué tiene que ver su enfermedad con esto? ¿Qué tiene que ver su enfermedad con esto? ¿Por qué Porque recuerda acá, recuerda que nadie podía tocar a una persona que estaba derramando sangre. Y aquí le podríamos explicar a nuestro estudiante por qué se volvían impuras unas personas. Entonces, la ve. Aquí definitivamente, ¿por qué los médicos no habían podido curarla? No. Ahí no hay historia. ¿Con qué intención la mujer tocó el manto de Jesús? De curarse. No, no hay historia. En cambio, en la parte de acá, sí hay historia. En la B, sí, porque yo le tengo que explicar al estudiante, ¿no? Esta parte. ¿Por qué se consideraban impuras las personas que sangraban? Aquí, sobre todo en esta parte, encuentro bastante historia. Método histórico, crítico. Estoy criticando, estoy criticando algo que se daba anteriormente, ante, en la historia, ¿no? Del pueblo judío. Entonces la respuesta definitivamente es la B. B de bebé. B de bebé. ¿Ya? Seguimos. La 32. Una docente comenta a sus colegas que propondrá a los estudiantes realizar un ensayo de investigación sobre las expresiones de fe presentes en su comunidad. Para ello, como parte de las acciones pedagógicas que implementará, se propone usar un instrumento que le permita describir los niveles. Mira acá, ahí está la palabrita. Las acciones pedagógicas que implementarás, se propone usar un instrumento que le permita describir los niveles de desempeño que alcancen los estudiantes de acuerdo con el producto solicitado. ¿Cuál de los siguientes instrumentos se ajusta más al propósito de la docente? Una lista de cotejos, un portafolio, una rúbrica. Marioldi me está diciendo una rúbrica. El portafolio nos llevará a, a que se ajuste a lo que nosotros queremos, a lo que la maestra quiere. No, ¿verdad? El portafolio no. Y la lista de cotejos tampoco. Entonces, la rúbrica sí. Una rúbrica sí se ajusta a lo que quiere la docente. Mira lo que quiere la docente. Es un instrumento que le permite describir los niveles de desempeño. Describir los niveles de desempeño que alcancen los estudiantes. Va a describir los niveles de desempeño. Entonces, definitivamente, aquí va a ser la rúbrica. Seguimos. A partir de los elementos que han identificado los estudiantes, perdón, tengo que ir arriba.
Una docente está desarrollando una unidad sobre la fiesta del Señor de los Milagros. En este contexto presenta la imagen del Señor de los Milagros y pide a los estudiantes que describan los elementos que identifican en ella. A continuación se presentan algunos elementos que los estudiantes señalaron. Está representada la Santísima Trinidad, Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo. La Virgen María está al lado de su Hijo con una espada clavada en el pecho. San Juan está a los pies de Jesús crucificado. En el centro está Jesús crucificado. Ya han visto las imágenes. A partir de los elementos que han identificado los estudiantes, la docente busca que analicen la imagen y así reconozcan las bases bíblicas contenidas en ella. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más adecuada para lograr ello? Explicarles que la imagen se basa en textos bíblicos que resaltan la divinidad de Jesús como Hijo de Dios e indicarles que lean los pasajes bíblicos correspondientes. Pedirles que establezcan la relación entre los distintos elementos de la imagen de los textos bíblicos y la profecía de Simeón, el bautismo de Jesús y la crucifixión. Leerles la historia del Señor de los Milagros sobre esa base e indicarles que busquen el significado de los elementos que están en la imagen. ¿Mm? Aquí, un poquito. A ver, vamos viendo. Explicarles que la imagen se basa en textos bíblicos, que resalta la divinidad de Jesús como Hijo de Dios, e indicarles que lean los pasajes bíblicos correspondientes. ¿Podría ser esa? Pedirles que establezcan la relación entre los distintos elementos de la imagen y los textos bíblicos de la profecía de Simeón, el bautismo de Jesús y la crucifixión. Leerles la historia del Señor de los Milagros, la historia de la imagen del Señor. Sobre esa base, indicarles que busquen el significado de los elementos. A ver, Marioldi me dice que la A. Explicarles que la imagen se basa en textos bíblicos que resaltan la divinidad de Jesús como Hijo de Dios. ¿Y los demás qué opinan? A ver, ¿qué opinan? Marioldi dice que, Lilia también me dice que la A. Pero aquí vamos viendo, mira lo que dice, pedirles que establezcan la relación entre los distintos elementos de la imagen y los textos bíblicos, la profecía de Simeón. Vemos a María. Lo que no me cuadra a mí es aquí el bautismo de Jesús, porque, mm, y la crucifixión sí, pero el bautismo de Jesús no me cuadra. Leerle la historia del Señor de los Milagros y sobre esa base indicarles que busquen el significado. No, a mí me parece que es la B, porque te habla de la profecía de Simeón, la profecía de Simeón y la crucifixión. Aunque lo que no me gusta realmente aquí es el bautismo de Jesús, porque ahí no tiene que ver. Agua. Ah, el Espíritu Santo. El Espíritu, claro, en el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo. Aquí, entonces sí, definitivamente es la B. Estaba yo dudando, estaba dudando. ¿Por qué? Porque no veía el agua, pero el río y no el bautismo, entonces aquí sería el Espíritu Santo. Entonces, analizamos la profecía y una espada te atravesará tu alma, ¿no? Tú eres mi hijo, mi amado, el elegido y la crucifixión. Aquí está. Es la B. Ujú, es la B.
Vamos a la siguiente. Después del análisis de la imagen, ¿no? Seguimos con lo mismo del Señor de los Milagros. Después del análisis de la imagen la docente, busca que los estudiantes conozcan que la celebración del Señor de los Milagros es una muestra de inculturación de la fe cristiana. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más adecuada de la docente? Estamos en la 34. Pedirles que expliquen por qué creen que se colocó a la Virgen de la Nube al reverso de la imagen del Señor de los Milagros. Luego explicarles que esto se hizo como homenaje a una cofradía que participó en la fundación del Monasterio de las Nazarenas y en la organización de la primera procesión. Comentarles acerca de la procedencia de los pobladores de Pachacamilla y el culto que rendían al dios prehispánico Pachacamac, al que le atribuían ser el señor de los temblores. Luego pedirles que expliquen qué aspectos de la tradición del dios prehispánico inca creen que se cristianizaron, señalarles las costumbres y tradiciones que se asocian a la devoción del Señor de los Milagros, procesión, hábito morado, turrón, sahumadoras, cuadrillas. Luego explicarles cómo dichas costumbres se han conservado hasta el día de hoy. Esa está facilita. Mira lo que te dice, que el Señor de los Milagros es una muestra de inculturación de la fe cristiana. A ver, claro, Marioldi, es la B, definitivamente, porque aquí va a haber inculturación. Comentarles acerca de la procedencia de los pobladores de Pachacamilla y del culto que rendían al dios prehispánico de Pachacamac, que se le atribuía ser el señor de los temblores. Ahí hay inculturización. Luego pedirles que expliquen los aspectos de la tradición del dios prehispánico inca. ¿Creen que se cristianiza? Es así. La B. La B definitivamente va a ser la letra B. Vamos a la siguiente pregunta. Una docente busca promover en los estudiantes estrategias metacognitivas en el marco de una investigación sobre las religiones del mundo. Entre las acciones que implementará para ello ha elaborado la siguiente ficha. ¿Usaste un esquema de trabajo? ¿Lo seguiste en su totalidad? ¿Por qué? ¿Cumpliste con la finalidad de la investigación? ¿Por qué? ¿Qué dificultades, qué dificultades tuviste? ¿Cómo las resolviste? ¿Contaste con la información necesaria? ¿Por qué? ¿La investigación resultó beneficiosa para ti? ¿Cumplió tus expectativas? Mira, esta es una ficha que se ha utilizado. ¿Por qué se puede afirmar que la ficha promueve el desarrollo de la estrategia metacognitiva en los estudiantes? Porque las preguntas permiten a los estudiantes consolidar los conceptos aprendidos y verificar si cumplieron con las expectativas de la docente. Porque las preguntas orientan a los estudiantes en la evaluación de los procesos que siguieron durante las distintas fases de su investigación. Porque las preguntas favorecen que los estudiantes identifiquen cuáles son las principales características en un trabajo de investigación. Ujú. ¿Cuál de estas tres promueve el desarrollo de estrategias metacognitivas? Mira lo que te está diciendo aquí. Desarrollo de estrategias metacognitivas. Marioldi me dice que la ve. A ver, vamos analizándolas.
Porque las preguntas orientan a los estudiantes en la evaluación. ¿Están evaluando ellos? Sí, claro. De los procesos que siguieron durante las distintas fases, claro. ¿Cómo lo cumpliste? ¿Qué dificultad tuviste? Aquí hay, ¿no? Procesos que, a ver, porque las preguntas orientan a los estudiantes en la evaluación de los procesos que siguieron durante las distintas fases de su investigación. Es la letra B, ¿sí? Es la letra B. Una docente, vamos con la pregunta 36. Una docente busca recoger los saberes previos de sus estudiantes sobre la dignidad humana. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para ello? Dignidad humana, mira, pedir que lean el resumen de Evangelium Vitae. A partir de la lectura, solicitar que expliquen por qué es deber de un cristiano defender la dignidad humana. B. Organizar a los estudiantes en grupo y entregarles el catecismo. Después pedirles que busquen en dicho documento por qué se dice que todas las personas son dignas. Solicitar que seleccionen noticias en las que consideran que se vulnera la dignidad humana. Luego pedirles que ofrezcan algunas propuestas para revertir la situación presentada en dicha noticia. Dignidad humana. La encíclica Evangelium Vitae habla bastante sobre la dignidad humana. Recuerden que esta Evangelium Vitae prácticamente avisora o avisoró en su tiempo lo que se vendría hoy en día, ¿no? Que no se respeta la vida humana, no se respeta la dignidad humana. Pero, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para ello? ¿Pedirles que lean el resumen? Podría ser. ¿Organizar a los estudiantes en grupos y entregarles el catecismo? Eso sí que no. Definitivamente la B no. Organizar a los estudiantes en grupo y entregarles el catecismo, no lo van a hacer. ¿En qué parte está? ¿Dónde? ¿Cómo? No. Solicitar que seleccionen noticias en las que consideren que se vulnera la dignidad humana. Esas también puede ser. Luego pedirles que ofrezcan algunas propuestas para revertir la situación presentada en dicha noticia. Me gusta esta. Pero vamos a la pregunta. Una docente busca recoger los saberes previos de sus estudiantes sobre la dignidad humana. ¿Qué saben sobre la dignidad humana? ¿Cuál de las siguientes? Entonces, acá sería, ya Marioldi ya me respondió, la letra C. Solicitar que seleccionen noticias, ¿no? Que consideren que se vulnera la dignidad humana, ¿sí? Y luego pedirles que ofrezcan algunas propuestas. ¿Cómo evitaríamos tal cosa? Ahí tenemos los conocimientos, los saberes previos. Ujú. Marioldi está bien. La 37. Durante la lectura de la parábola del buen samaritano, una estudiante, perdón, ya. Durante la lectura de la parábola del buen samaritano, una estudiante pregunta a la docente, ¿por qué la Biblia tiene comentarios debajo de los textos? ¿Qué acción pedagógica es la más adecuada para que el estudiante comprenda la importancia de los comentarios del texto bíblico? Mira, o sea, las notas explicativas, se están hablando de las notas explicativas. Cuando nosotros hemos hablado de las características de la Biblia católica, ¿no? Hablábamos de las notas explicativas. Y ahí pondríamos, dice,
explicarles que esos comentarios son escritos por el magisterio de la iglesia, ¿va bien? Y por ello no es necesario que ellas se esfuercen en identificar el mensaje de la parábola. Ah, ya no, ahí ya no. Ya que los comentarios del contexto explican el verdadero significado de todos los textos bíblicos. La primera parte me gusta, pero la segunda parte no. No es necesario, esa parte no me gusta nada. Preguntarles, ¿sabías que se escogió como protagonista a un samaritano porque los judíos lo despreciaban? ¿Podrías haber deducido esta explicación del contexto sin leer los comentarios? ¿De qué manera te ayudan los comentarios a comprender el texto? Podría ser. Pedirles que explique a quienes representan el hombre herido, el sacerdote, el levita, el samaritano en la parábola del buen samaritano. Podría ser también. Luego pedir que compare su interpretación con el significado correcto de estos personajes, explicando en los comentarios del contexto bíblico. Aquí anulamos la A, la anulamos. ¿Es la B o la C? ¿Qué dicen ustedes? Preguntarle, ¿sabías si escogió como protagonista a un samaritano? ¿Por qué los judíos lo despreciaban? ¿Podrías haber deducido esta explicación del contexto? La C. Jairo me dice la C. A ver. Marioli me dice la B. Está entre la B y la C. Vamos a ver. Vamos a analizar bien. Preguntarle, ¿sabías que se escogió como protagonista a un samaritano porque los judíos lo despreciaban? Lilia me dice la C. Podrías haber, no, yo no hubiera podido deducir, a ver, yo no hubiera podido deducir que no se podía ver un judío con un samaritano. Sin embargo, en el texto bíblico me lo van a explicar. ¿Podrías haber deducido esta explicación en el contexto sin leer los comentarios? No, no lo hubiera podido deducir. ¿De qué manera te ayudan los comentarios a comprender el texto? Claro, eso me ayuda a comprender que entre judíos y samaritanos no se llevaba. A ver, vamos analizando la C. Pedirles que expliquen a quienes representan el hombre herido, el sacerdote y el levita y el samaritano en la parábola, el buen samaritano. Luego pedir que compare su interpretación con el significado correcto de esos personajes explicado en los comentarios. No está, esto no está, entonces va a ser la B. La B. Esta sería la respuesta. Porque mira, el texto nos va a ayudar a que podamos comprender. La, las notas explicativas nos van a ayudar a comprender. Sería la B. ¿Por qué? Ya. ¿Por qué? Jairo me está preguntando por qué. Porque nosotros, cómo el estudiante va a saber que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien? ¿Cómo va a saber? Porque el texto bíblico no dice, ¿cómo se llama? En el Evangelio no dice que no se llevaban bien. Eso es una nota explicativa. Ahí, en las notas explicativas, nos dice, hay que tener en cuenta, no sé, no lo he leído esa parte, que dice
que los judíos y los samaritanos no se llevaban, eran enemigos. Entonces yo puedo comprender, ahora sí, puedo comprender por qué el judío no lo ayudaba. ¿Por qué el judío no lo ayudaba al samaritano? Porque recuerda que no se llevaban, ¿no? Entonces, ¿qué acción pedagógica es la más adecuada? La B, preguntarles, preguntarles ahí, la B. Vamos con la pregunta 38. Un docente busca que los estudiantes reconozcan la importancia del Concilio Vaticano II para la Iglesia Católica. Recuerden ustedes, Concilio Vaticano II, 1979, 1970, más o menos, Pablo VI, ahí todo eso tienen que ustedes ir recordando, ¿no es cierto? A ver, un docente busca que los estudiantes reconozcan la importancia del Concilio Vaticano II para la Iglesia Católica. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más adecuada para que el docente logre su propósito? Proponerles analizar los cambios sociales que logró el Concilio Vaticano II. Hubieron varios cambios, ¿no es cierto? Analizar los cambios sociales y hasta litúrgicos que logró el Concilio Vaticano II, luego preguntar si creen que es necesario convocar un concilio hoy y cuál sería la finalidad. Y finalmente pedir que en grupos señalen qué creen que debería cambiar la Iglesia Católica para atender las necesidades de la sociedad actual. A ver, los cambios sociales, si hubieron cambios sociales. Pero vamos leyendo lo otro. Presentar, estamos en la pregunta 38. Presentar el contexto de la Iglesia Católica antes del Concilio Vaticano II. Celebración de misas, uso de latín, formación de los sacerdotes, entre otros. Luego presentar los cambios que produjo el dicho concilio. Finalmente, pedir que expliquen por qué creen que se introdujeron esos cambios. Bonito. Pedir que analicen el documento conclusivo del Concilio Vaticano II. Luego solicitar que identifiquen al Papa que lo organizó y las razones por qué duró tanto tiempo. Finalmente, pedir que realicen una línea de tiempo con los aportes de los papas que intervinieron en dicho concilio. Pero mira lo de acá, la pregunta. Marioli me está contestando ya que es la B. El docente busca lo que está buscando en los estudiantes, la importancia del Concilio Vaticano II para la Iglesia Católica. Y definitivamente vamos a ver que es la letra B. Marioldi, Jairo, que me están contestando a través del chat. Entonces, claro que sí. Vamos a presentar a una iglesia antes del concilio, cómo eran las misas, ¿no? Cómo era el uso de latín, todo eso, y ahora los cambios que se ha dado dentro de la iglesia. Definitivamente allí es la letra B. Claro que sí. Vamos a la siguiente pregunta. En el contexto de una unidad sobre la misericordia divina, una docente pide a sus estudiantes leer la parábola del hijo pródigo. Eso ya ustedes ya conocen la parábola del hijo pródigo, no la vamos a leer aquí toda completa, ¿no? Después de la lectura, pide a los estudiantes que identifiquen a los personajes de la parábola y lo que esos representan. A continuación se presenta parte del trabajo de un grupo de estudiantes. Personajes, significado. El Padre es Dios, nuestro Padre, quien nos perdona siempre. ¿Está bien? El hijo menor
Somos nosotros que pecamos y nos alejamos de Dios. Está bien. El hijo mayor es Cristo, nuestro hermano mayor, que siempre nos obedece, que siempre obedece a su padre. Al revisar el trabajo, ¿no? Al revisar el trabajo, la docente nota que los estudiantes tienen aciertos, pero también tienen aspectos que mejorar. O sea, lo que aquí estamos, lo tienen que mejorar. Por ello, decide brindar una retroalimentación al grupo. ¿Cuál de las siguientes estrategias es la más adecuada para brindar la retroalimentación al grupo de estudiantes? Preguntarles por qué se identifican con el hijo menor. ¿Por qué creen que Jesús es el hijo de mayor? Asimismo, preguntarles si Jesús se molestaría si Dios perdona a un pecador. Luego, sobre esta base, pedir que identifiquen sus aciertos y errores. Porque mira, ve, si dicen que Cristo es nuestro hermano mayor, y recuerda que el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo se molestó porque perdonó al hermano menor. La B sería solicitarles que busquen en el contexto bíblico de la parábola lo que representan los personajes del texto. Luego pedirles que comparen su trabajo con la explicación de los comentarios bíblicos, utilizar las notas bíblicas para que así puedan identificar en qué deben mejorar, señalarles los aciertos y dificultades que tuvieron en cuanto al significado de los personajes. Luego indicarles a quién representa el hijo mayor, para que el grupo de estudiantes pueda corregir el error de su trabajo grupal. Marioldi me está contestando ya que es la A. ¿Qué más dicen los demás? Jairo me dice que es la C. Señalarles los aciertos, a ver, los aciertos y dificultades que tuvieron en cuanto al significado de los personajes. Luego indicarles a quién representa el hijo mayor. Pero aquí nosotros les estamos diciendo para que el grupo de estudiantes pueda corregir el error de su trabajo. Marioldi me dice que la A y Jairo me dice que la C. Preguntarles que por qué se identifican con el hijo menor. A ver, claro, se identificamos porque el hijo menor. ¿Por qué creen que Jesús es el hijo mayor? Aquí, mira, ve, esta preguntita es importantísima para que ellos se den cuenta sus aciertos y desaciertos. ¿Por qué creen que Jesús es el hijo mayor? ¿Jesús se molestaría si Dios perdona a un pecador? Aquí van a identificar ellos sus aciertos y sus errores. Es la, es la. Después de haber leído la parábola, la docente pidió a los estudiantes que elaboren un análisis personal de esta. A continuación se presenta un fragmento del análisis de un estudiante. Análisis de la parábola del hijo pródigo. 1. Mensaje de la parábola. Dios es un Padre bueno que siempre espera que volvamos a Él. 2. Frases que me llamaron la atención. Dame la herencia que me corresponde. Esto se pide, esto se pide a la muerte de un padre, no cuando aún vive. Significa quiero tus riquezas para ti, no quiero gozar de ellas, pero lejos de ti. Tu hermano estaba muerto y ha revivido. El padre recibe a su hijo y no lo castiga, aunque se lo merecía. Al contrario, se hace una fiesta. El padre es feliz porque su hijo volvió a él.
Preguntas que surgieron durante la lectura. ¿Por qué el hermano mayor se molestó? Respuesta, porque sentía que el padre no fue justo con él y yo estoy de acuerdo. El mayor sirvió siempre, el mayor siempre sirvió al padre, pero no fue recompensado. Después de revisar el trabajo, la docente se propone incorporar, ¿dónde estoy? Se propone incorporar un comentario escrito para brindar una retroalimentación que fomente que el estudiante reflexione sobre su interpretación. ¿Cuál de los siguientes comentarios es más adecuado para ellos? Muy buen análisis. Se puede notar claramente que has comprendido bien el mensaje general de la parábola. Además, las frases que escogiste las interpretaste bien y la pregunta que te surgió durante la lectura demuestra que profundizaste en la parábola. B. Buen análisis. Identificaste el mensaje, escogiste frases importantes y las interpretaste. Bien, la pregunta que formulaste es interesante, pero es necesario que medites sobre la respuesta que diste. ¿Por qué dices que el padre fue injusto? ¿Qué mayor recompensa que es estar siempre al lado del padre? C. Buen trabajo. Tienes muchos aciertos en tu análisis, pero hay algunos puntos en los que debes de mejorar. Toma en cuenta que el mensaje de la parábola es que la misericordia de Dios es infinita. Debes evitar incluir opiniones personales en la interpretación de frases. Finalmente, la respuesta a la pregunta que te formulaste es incorrecta. ¿Cuál de los siguientes comentarios es el más adecuado? Marioli me está diciendo que la B. Mira, en los tres le está diciendo muy buen análisis, buen trabajo. Marioli me está diciendo que es la B. Leamos la B. Buen análisis, identificaste el mensaje, escogiste frases importantes y la interpretaste. Bien, la pregunta que formulaste es interesante, pero es necesaria que medites sobre la respuesta que diste. ¿Por qué dices que el padre fue injusto? ¿Qué mayor recompensa es estar siempre al lado del padre? ¿Qué más dicen los... A ver, ¿qué otra respuestas aparte de Marioldi? A ver la C, vamos viendo la C. Buen trabajo, tienes muchos aciertos en tu análisis. Buen trabajo, tienes muchos, o sea, pero también tiene cosas que no van bien. Pero hay algunos puntos en los que debes de mejorar. Entonces, toma en cuenta que el mensaje de la parábola es que la misericordia de Dios es infinita. No ha visto el mensaje, no se da en cuenta el mensaje. Debes evitar incluir opiniones personales en la interpretación de frases. Entonces, definitivamente vamos a encontrar que la respuesta es la B, ¿no? La respuesta es la B, ¿sí? Ante esta pregunta, la respuesta es la B. Después, a ver, ahora vamos a la pregunta 41. 41. Después de revisar las apreciaciones personales de los estudiantes sobre la parábola del hijo pródigo, la docente busca que los estudiantes reflexionen desde una perspectiva cristiana sobre la actitud del hijo mayor en la parábola. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es más adecuado para el propósito de la docente? ¿Crees que estuvo bien que el hermano menor vuelva a casa después de haber abandonado a su padre? ¿Por qué el hermano mayor se molestó cuando el hermano volvió a casa? ¿El hermano mayor podría merecer las bendiciones de su padre? ¿Es buen hijo quien sirve a Dios, pero no quiere perdonar a su hermano? ¿Crees que el padre fue injusto con el hermano mayor?
¿Crees que es correcto que entre hermanos exista enemistad? Mira la pregunta aquí. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es el más adecuado para el propósito del docente? Vamos viendo su propósito. El docente busca que los estudiantes reflexionen desde una perspectiva cristiana, sobre la actitud del hijo mayor de la parábola. Ese es el propósito. Marioldi me está diciendo que es la C. ¿Crees que el padre fue injusto con el hermano mayor? ¿Crees que es correcto que entre hermanos exista amistad? Vamos viendo acá el propósito. El propósito es que la docente busca que los estudiantes reflexionen de una perspectiva cristiana sobre la actitud del hijo mayor. Del hijo mayor. Si vemos la C, te están preguntando sobre el padre. Aquí te están preguntando sobre el padre, Marioldi. Y aquí te están poniendo, ¿crees que es correcto que entre los hermanos exista enemistad? Está poniendo a los dos por igual. Vamos a ver el AB. ¿El hermano mayor podría merecer las bendiciones de su padre? A pesar de ser egoísta, ¿el hermano mayor merece las bendiciones del padre? Claro, claro, es la B. ¿Es un buen hijo quien sirve a Dios pero no quiere perdonar a su hermano? Claro, porque aquí te están hablando solamente, te están preguntando sobre el hermano mayor, el hijo mayor. Acá te preguntaban sobre el padre. Aquí. Entonces, en la pregunta 41, la respuesta es la letra B. Una docente presenta a sus estudiantes el siguiente texto bíblico. El primer milagro de la boda de Caná. En la boda de Caná, 3 días más tarde se celebra una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí 6 recipientes de piedra, de los que usan los judíos para purificación, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, llévenle a un mayordomo. Ellos se los llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía el vino. Y le dijo, todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. La docente tiene como propósito que los estudiantes analicen el texto a través del método histórico crítico. Nuevamente, método histórico crítico. Nuevamente, método, ya anteriormente, en una parábola, habíamos visto el análisis histórico crítico, ¿no? O sea, parte de la historia, parte de las costumbres de, del pueblo, para poder nosotros analizar lo que, el hecho. ¿Cuál de las siguientes actividades es adecuada para que los estudiantes inicien el análisis del texto? Pedir que lean el testimonio de un hombre que cambió su vida cuando se acercó a Dios, luego preguntarles por las semejanzas y diferencias entre dicho testimonio y el texto, finalmente conversar con ellos sobre si Dios puede cambiar la vida de un hombre como cambió el agua en vino.
Pedirles que lean el testimonio de un hombre que cambió su vida. No tiene nada que ver aquí. Solicitar que lean los comentarios del contexto bíblico del texto, luego preguntarles si en ellos se menciona para qué se necesitaban grandes recipientes de agua en una boda judía. Finalmente, pedir que expliquen por qué creen que Jesús obedece a su madre y convierte el agua en vino. Indicar cuál es el mensaje del texto. Luego preguntarles por la interpretación que le dan a la expresión. Aún no ha llegado mi hora. Finalmente, pedir que opinen sobre el hecho en que Jesús decidió convertir el agua en vino y lo que significó este milagro para su vida. A ver, ¿cuál sería la respuesta aquí? Pedir que lean testimonio de un hombre que cambió su vida. Solicitar que lean los comentarios del contexto bíblico del texto. Indicar cuál es el mensaje del texto. Vamos. ¿Cuál de las siguientes actividades es la adecuada para que los estudiantes inicien el análisis del texto? Van a analizar. Y para analizar, ¿qué es necesario? Que conozcan, ¿cierto? ¿Y qué deben de conocer? ¿Cuál sería la respuesta? Marioldi está muy atenta, está muy activa Marioldi. Solicitar que lean los comentarios del contexto bíblico, claro. Tendríamos que solicitarles eso, que, que lean los comentarios del contexto bíblico. ¿Para qué se usa el agua? ¿No? En esas tinajas. Entonces ahí sería la B. Claro que sí. Como parte del análisis de diversos símbolos bíblicos, los estudiantes orientados por la docente están analizando la expresión, no te digo 7, sino 70 veces 7. En este contexto, ella ha pedido a los estudiantes que realicen comentarios escritos sobre sus hallazgos de sus análisis. A continuación se presenta un fragmento del escrito de uno de los estudiantes. Durante el análisis del texto leído encontré interesantes que se repetía el número 7. Recordé que cuando analizamos un texto del libro del Éxodo, en la cual el pueblo elegido caminó en el desierto 40 años, la profesora nos explicó que los números en la Biblia tienen un significado especial. En este caso, el número 40 significa purificación. También cuando analizamos el texto de la elección de los apóstoles, encontramos que el número 12 representa el número de las tribus del pueblo elegido. Entonces, al encontrar el número 7 en el texto, supe que debía buscar su significado, pues eso me ayudaría a comprender mejor el mensaje. ¿Qué proceso de aprendizaje no se evidencia en el trabajo del estudiante? Transferencia de aprendizaje, sí hay. La transferencia de aprendizaje sobre el análisis de un texto bíblico. La activación de saberes previos sobre los símbolos del texto bíblico. La generación de un conflicto cognitivo sobre la enseñanza de un texto bíblico. ¿Cuál no se ha dado aquí? ¿Qué proceso que nosotros, como docentes, transferencia de aprendizaje sí se ha dado? Sí hay transferencia, porque mira, ve, ella está, el estudiante está diciendo
lo que recordó lo que significaba el número 40, el número 7, el número 12, si hay transferencia. Te dice que no se haya dado. ¿Qué no se ha dado? Transferencia sí se ha dado. ¿Qué proceso de aprendizaje no se evidencia en el trabajo del estudiante? No encontramos la transferencia de aprendizajes, la activación de saberes previos, la generación del conflicto cognitivo. Claro, la C, no hay conflicto cognitivo, porque transferencias sí hay. Activación de saberes previos también hay. La activación del conflicto cognitivo, ¿dónde se le está ahí? Tenemos que generar en nuestra sesión de aprendizaje el conflicto cognitivo. ¿Qué nos enseña? ¿Ya? Una docente busca que los estudiantes interpreten textos bíblicos. Para ello presenta el siguiente texto. La casa edificada sobre la roca, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre la roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tiene a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Ese es el texto, ¿ya? Ese es el texto. Ahora, la pregunta es la siguiente. Los estudiantes están dialogando sobre el contenido del texto. La casa edificada sobre la roca. ¿Qué, ¿Qué estudiante ha identificado el mensaje del texto? Alicia dice, me gustó que el texto nos enseña que seamos más conscientes de que no podemos evitar que se presenten momentos difíciles en la vida. Bernaldina dice, pienso que es muy importante que el texto nos recuerde que nuestra fe en Dios es nuestra principal fortaleza ante las dificultades. Y Carolina dice, es muy interesante que el texto nos diga que debemos de seguir los consejos de las personas sabias. ¿Qué estudiante ha identificado el mensaje? Esa está facilísima. Esa está facilísima. Claro, la B. Porque la B, claro, está súper sencilla. Nuestra fe en Dios es nuestra principal fortaleza ante las dificultades. Claro que sí. Ante cualquier dificultad, la fe tiene que prevalecer. Ajá. Entonces, encontramos la respuesta B. Después que los estudiantes leyeron el texto, ahora vamos con la siguiente pregunta, la 45.
Oye, somos de las 8:30. Después de que los estudiantes leyeron el texto, realizaron comentarios iniciales. La docente se propone que los estudiantes profundicen en la interpretación del mensaje. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para que la docente logre su propósito? Mira, después que los estudiantes leyeron el texto y realizaron comentarios iniciales, la docente se propone que los estudiantes profundicen en la interpretación del mensaje. Ahora lo que queremos saber, ¿cuáles son las acciones pedagógicas más adecuadas para que la docente logre su propósito? Primero, uno, indicarles de que se trata de un texto bíblico, la casa edificada sobre la roca. Luego comentarles que en el texto la roca simboliza la fe y los vientos, las dificultades que enfrentan los hombres. Finalmente preguntarles por qué las personas deben actuar como el hombre que construyó su casa sobre la roca. B. Pedir que expliquen por qué Jesús consideró que es sabio el hombre que hizo su casa en la roca. Luego solicitar que comenten qué simboliza la lluvia, los vientos y la roca en el texto. Finalmente, indicarles que lean Jesús calma la tempestad. Señalen las semejanzas con el texto de la casa edificada sobre la roca. Y la C es solicitar que comparen el texto de la casa edificada sobre la roca con el texto del catecismo, las obras de misericordia. ¿Qué tiene que ver aquí las obras de misericordia? Luego pedirles que expliquen qué relación existe entre ambos textos. Finalmente, indicar que comenten por qué es importante para los cristianos poner en práctica las obras de misericordia. Aquí eliminamos definitivamente, de plano, directo, eliminamos la C. La eliminamos porque no tiene que ver aquí las obras de misericordia con sobre la casa edificada sobre la roca. Nos quedaría la letra A y B. ¿Cuál sería, cuál acciones pedagógicas sería la más adecuada? A ver, chicos, maestros. Lee bien, por favor. Marioldi me dice que es la indicarles de qué trata el texto bíblico, la casa edificada sobre la roca. Luego, a ver, indicarles de qué trata el texto bíblico. Jairo me dice que la B. Vamos, definitivamente la C está eliminada. De plano. En primera nomás. Luego comentarles que en el texto la roca simboliza la fe y los vientos las dificultades que enfrentan a los hombres. Finalmente preguntarles por qué las personas deben actuar como el hombre que construyó sobre la casa. Pero ¿cuál de las siguientes acciones es más adecuada para que el docente logre su propósito? ¿Y cuál es el propósito de que los estudiantes leyeron el texto y realizaron comentarios iniciales? La docente propone el propósito. Vamos arriba. ¿Cuál es el propósito? Interpretar textos bíblicos, ¿ah? ¿Cuál es tenemos que tener en cuenta, mira, porque el propósito es que que los estudiantes, interpreten el texto bíblico. Y si yo les indico de qué trata el texto bíblico, entonces ellos no lo están interpretando, yo lo estoy interpretando. Ahora sí, pedir que expliquen por qué Jesús consideró que es sabio el hombre en su casa. Claro, es la B, definitivamente es la B, porque estamos pidiendo, tenemos que ir al propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiere lograr la maestra? La docente vamos a la 46. La docente busca
que los estudiantes lean una parábola que desarrolle la misma enseñanza del texto, la casa edificada sobre la roca. ¿Cuál de las siguientes parábolas es adecuada para el propósito de la docente? El tesoro escondido, la higuera estéril, el sembrador. A 46. Que sea igual que la casa. Aquí, a ver, aquí. La docente busca. Lilia me dice que es la B. ¿La higuera estéril? ¿O me estás diciendo? No. Creo que es de la anterior pregunta, ¿no? La docente busca que el estudiante lea una parábola que desarrolle la misma enseñanza. Ya vimos la enseñanza de acá, la misma enseñanza del anterior, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta sobre la enseñanza de la casa edificada sobre la roca, la fe, y ya lo hemos visto. El tesoro escondido, la higuera estéril, el sembrador. Tenemos que recordar las parábolas. Recuerda, aquí el tesoro escondido, que vende todo por, porque encuentra ahí una, una perla preciosa, creo que así, así es el tesoro escondido, ¿no? Que en un terreno encuentra un tesoro escondido y vende lo que tiene para comprar ese terreno del tesoro escondido. La higuera estéril no dio fruto y el sembrador sale a sembrar y caen unas semillas en el camino. Y algunos producen y después cayó en terreno pedregoso, terreno arenoso y finalmente cayó en terreno fértil. Sí, el sembrador, porque también te va a hablar de la fe. Ujú. Me parecía que el tesoro escondido también. No me parecía a mí, pero después ya analizando un poquito más, recordando la parábola, se va a notar que el sembrador. Los estudiantes orientados por la docente están leyendo la parábola de los talentos. ¿Ah? Acuérdense de los talentos, a uno le dieron uno, a otro le dieron tres, a otro le dieron cinco, ¿no? A partir de dicho texto, la docente se propone conocer qué estrategia metacognitiva emplean en las actividades de lectura los textos bíblicos. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más adecuada para que el docente logre su propósito? La parábola de los talentos. A partir de dicho texto, la docente se propone conocer qué estrategias metacognitivas. Pedir que expliquen si tuvieron dificultades al leer la parábola, luego preguntar por las acciones que realizaron para lograr superar dichas dificultades, pedir que mencionen qué aspectos de la parábola les llamó más su atención, luego indicar cómo podrían incorporar en sus vidas la enseñanza que ofrece, pedir que mencionen es el mensaje de la parábola, luego indicar que busquen una lectura que tenga un mensaje similar, pedir que mencionen cuál es el mensaje de la parábola. Luego indicar que busquen una lectura que tenga un mensaje similar. Pedir que mencionen un aspecto de la parábola que le llamó la atención.
Luego indicar cómo podrían incorporar en sus vidas la enseñanza que ofrece. Esa la veo un poco más difícil. Pedir que expliquen si tuvieron dificultades al leer la parábola. Luego preguntar por las acciones que realizaron para lograr superar dichas dificultades. Marioldi me dice que pedir que expliquen si tuvieron dificultades al leer la parábola. Luego preguntar por las acciones que realizaron. Lilia me dice que la ve. Pedir que mencionen los aspectos de la parábola. Le llamó más la atención. Luego indicar cómo podrían incorporar en sus vidas las enseñanzas que ofrece. Tenemos a las tres alternativas, ahí las han puesto ustedes. La A, ¿no? Lilia me pone la B y Jairo me pone la C. Vamos eliminando la que no es. En plano, en primera, yo eliminaría la C. Pedir que mencionen cuál es el mensaje de la parábola, luego indicar que busquen una lectura que tenga un mensaje similar. En primera, yo eliminaría la C. Yo eliminaría la C, ¿ah? Y me quedaría con la A y la B. Pero ahora, ¿cuál? C no, Jairo. Porque dice, busquen una lectura que tenga mensaje similar. Doris Elena me dice que es la A. Sí, 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 me está. Pedir que expliquen si tuvieran dificultades. Ahí hay un metacognición al leer la parábola. Luego preguntar por las acciones que realizaron para lograr y superar dicho. Sí, es la A. Es la A. Aunque me he quedado con duda, pero sí, sí, más pedir que expliquen, pedir que mencionen que explique la palabra llamar. Sí, definitivamente es la A. Como parte de una actividad de lectura de textos bíblicos, el docente implementará el método de la lectio divina. Ustedes ya saben, lectio divina. Para ello ha propuesto a los estudiantes centrarse en la interpretación del siguiente pasaje bíblico. El impuesto debido al César, querían pillar a Jesús en algo que dijera. Con este fin le enviaron algunos fariseos junto con partidarios de Herodes y dijeron a Jesús: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te inquietas por los que te escuchen, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Dinos, ¿es contrario a la ley pagar el impuesto al César? ¿Tenemos que pagarlo o no? Pero Jesús vio su hipocresía y les dijo: ¿Por qué me ponen trampas? Tráigame una moneda que yo la vea. Mostraron un denario y Jesús les preguntó: ¿De quién es esta cara y lo que está escrito? Ellos respondieron: del César. Entonces Jesús les dijo: Devuelvan al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Jesús los dejó muy sorprendidos. Después de leer el texto, después de leer el texto, el docente comenta a los estudiantes que se centraran en el análisis de las intenciones de los fariseos al formularle la siguiente pregunta: ¿Es contrario a la ley pagar impuestos al César? ¿Tenemos que pagarlo o no? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas favorece más que los estudiantes reflexionen sobre las intenciones de los fariseos al formular estas preguntas a Jesús? Mira,
¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas favorece más? Todas son acciones pedagógicas, pero favorece más que los estudiantes reflexionen sobre las intenciones. Pedirles que expliquen qué hubiese pasado si Jesús respondía con un sí o con un no a la pregunta que los fariseos le realizaron. Luego solicitar que comparen las consecuencias de un sí y un no como respuesta. Mm. Señalarles los verdaderos motivos que tenían los fariseos para hacerle esa pregunta a Jesús. Luego pedir que expliquen con sus propias palabras el significado de la respuesta de Jesús a los fariseos. Leerle los comentarios del contexto bíblico, donde se explica detalladamente la intención de los fariseos. Luego preguntarles por qué los fariseos quisieron ponerle una trampa a Jesús. Mm, Leerle los comentarios y el contexto bíblico, donde se explica detalladamente la intención de los fariseos. Luego preguntarles por qué los fariseos quisieron ponerle una trampa a Jesús. Pedirles que expliquen qué hubiesen pasado si Jesús respondía con un sí o con un no a la pregunta que los fariseos realizaron. Luego solicitar que comparen las consecuencias de un sí y un no como respuesta. Señalarle los verdaderos motivos que tenían. Marioldi ya me está contestando, la A. Señalarle los verdaderos motivos que tenían los fariseos para hacerles esa pregunta a Jesús. Luego pedir que expliquen con sus propias palabras el significado de la respuesta. Yo estoy por la A o la C. Pedirles que expliquen qué hubiesen pasado si Jesús respondía con un sí o con un no. Leerle los comentarios del contexto bíblico, porque los comentarios del contexto bíblico nos ayudan a comprender. Pero pedirle que expliquen. A. ¿Qué hubiese pasado si Jesús respondía con un sí o con un no? La A, ¿sí? Vamos a ver que aquí la respuesta sería la A. Estamos llegando casi al final de la hora ya. El docente, el docente busca desarrollar el momento de la meditación de la lectio divina a partir del impuesto debido al César. ¿Cuál de las siguientes actividades se corresponde con dicho momento? El docente busca desarrollar el momento de la meditación de la lectio divina a partir del texto El impuesto debido al César. ¿Cuál de las siguientes actividades se corresponde con dicho momento? Pedirles que para complementar el texto bíblico lean el siguiente pasaje, Romanos 13:7. Dad pues a cada uno lo que corresponda al tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, que al respeto y al honor, honor. Pedirles que realicen una oración comunitaria agradeciendo por la enseñanza dada a través del texto bíblico y pidiendo fortaleza para poder incorporar en su vida el mensaje de Cristo. Pedirles que se pregunten qué significado tiene para ellos la respuesta de Jesús y qué es lo que creen que le corresponde a Dios y qué piden las personas a través del texto bíblico. Pedirles. La B, no. La B no es.
Pedirles que realicen una oración no es la B. Pedirles que se pregunten qué significado tiene para ellos la respuesta de Jesús y qué es lo que creen que les corresponde. Claro, esa sí es la C. La C es la respuesta. A continuación se presenta un texto que se incluyó en una de las actividades correspondientes al método de la Lectio Divina. Gracias, buen Jesús, por esta cita bíblica. Te pido que, así como la imagen del César fue impresa en la moneda, imprimas la imagen de tu rostro en mi pobre corazón. Ilumíname con tu palabra para que no sea yo quien viva, sino que seas tú quien vive en mí. ¿A cuál de estos momentos de la Lectio Divina corresponde el texto? ¿Invocación inicial? No lo veo como invocación inicial. ¿Ah? ¿Corresponde la oración que se da como respuesta a Dios? Corresponde a la meditación. Bien, me parece. Corresponde a la oración. Recordar los pasos de la lectio divina. Invocación inicial, ¿no? La meditación. Tenemos que ver qué pasos. Pero aquí nos dice, gracias Jesús por la cita bíblica. Entonces aquí, ¿cuál sería la respuesta? Invocación inicial no es. Tenemos que ver aquí los pasos de la lectio divina, aprender los pasos de la lectio divina, invocación inicial, la lectura, todas esas cosas, ¿no? Que eso nosotros enseñamos. ¿Cuál sería la respuesta aquí, maestros? Corresponde a la oración que se da como respuesta. Aquí sería la B. Corresponde a la oración que se da como respuesta a Dios por la enseñanza que nos da a través del texto. Aquí la B. Y como jugando ya hemos avanzado las 2 horas. Sí. ¿Qué me están poniendo acá? Claro, la B. Bueno, queridos maestros, vamos a dejarlo ahí porque ya nos falta un minuto. Entonces, hasta la próxima semana vamos a seguir con este mismo cuestionario para poderlo repasar un poco más. La próxima semana hemos resuelto 25 preguntas, ¿no? 25 preguntas. Entonces, la próxima semana seguiremos resolviendo un poco más de preguntas. Ya esta vez los he visto más activos. Qué gusto me da. Qué gusto me da. Entonces, hasta aquí nomás llegamos. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. ¿Sí? Ya, hasta luego, nos vemos, chau, chau.